Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas las familias diversas del Paraguay. Este sofá se enmarca en el Mes Nacional por los Derechos de las Personas LGBTIQ+, que tiene un día especial de recordación que es el 30 de septiembre. Si hacemos un poquitito de historia, en el 2003 se hace el primer acto público del colectivo en la Plaza Italia, adhiriéndose al Día Internacional del Orgullo Gay. Al año siguiente, el 28 de junio, se realiza la primera marcha por las calles de Asunción. Esto fue obviamente creciendo, fue evolucionando con avances y retrocesos hasta que se crea su propio día, que es el 30 de septiembre, que para el colectivo obviamente es el Día Nacional por los Derechos de las Personas LGBTIQ+. ¿Por qué se celebra el 30 de septiembre? Porque el 30 de septiembre de 1959 se hizo pública una carta en defensa de personas que habían sido perseguidas de una manera masiva y cruel. Eran todos homosexuales, aquellas personas que habían sido detenidas, supuestamente involucradas en el asesinato del locutor y bailarín Bernardo Aranda, acontecido el 1 de septiembre de ese mismo año. Aquel trágico episodio catalogado por las autoridades policiales y judiciales como un crimen pasional, algo que lamentablemente todavía se sigue usando hasta el día de hoy, significó una persecución tremenda que concluyó con la detención de 108 homosexuales que además sufrieron todo tipo de vejámenes y torturas según relatos que se recogieron en aquel momento. De ahí surge este mote de 108 que se usó durante varias décadas, del 60 al 80, que lamentablemente en algunos sectores de la sociedad todavía se sigue usando y que, bueno, viene a estigmatizar a las personas de esta diversidad sexual. Por eso hoy es tan importante hablar con referentes importantes de este sector, con luchadores de los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+. En un ratito vamos a estar con Erwin Socorro. Hola Erwin, ¿cómo estás? Hola Menchi, muy buenas noches, qué gusto estar acá contigo. Igualmente, sentado. Un placer. Antes voy a contarle a la gente que Erwin es abogado, investigador y activista por los derechos humanos, es miembro de la coalición LGTBI del Paraguay, fundador de la Mansión 108, también forma parte de la red contra toda forma de discriminación y del Comité Nacional de Redes. Así mismo, Menchi, como te decía, es un placer estar acá. Igualmente, Erwin. Digo, qué terrible que todavía tengamos que luchar por la no discriminación y que no tengamos una ley contra todo tipo de discriminación. El punto central que estás hablando es esto. Hablamos de la caída de la dictadura del 89, pero cuando hablamos de las personas LGTBI decimos que la democracia no llegó para nosotros, porque no tenemos ningún tipo de legislación que nos proteja. O sea, no hay una ley que diga que las personas gay, lesbianas, trans tengan derechos y sean iguales a las otras personas en el Paraguay. Entonces eso es una deuda histórica que tiene el Paraguay. Nuestra Constitución de 1992, hasta hoy, el 2021, no tenemos una reglamentación de ese artículo constitucional, que es el 46, que garantiza la no discriminación. ¿Por qué crees que es tan difícil? ¿Por qué crees que en aquel momento, cuando Carlos Filisola fue el que presentó esa ley contra todo tipo de discriminación, que bueno, varios sectores apoyamos obviamente la posibilidad de tener una ley contra todo tipo de discriminación, y bueno, y fue una arremetida feroz desde los sectores más conservadores? Yo creo que principalmente se basa que no solamente una ley cambia realidades, sino que también se basa en la cultura. Y recordar que estuvimos en Paraguay 35 años aislados del debate de los derechos humanos. Entonces, parece que estas cosas son como extrañas, extranjeras, de otro lugar, pero no, estuvimos acá durante la dictadura, en el caso 108, estuvimos en el caso Palmieri, las travestis estuvieron en los 80, y así como en los 90 también con el VIH fuimos una población muy presente. Hasta hoy en día no tenemos una legislación, y creo que pasa principalmente por lo cultural antes que por lo legislativo. Eso, Erwin? ¿Cómo? Es la pregunta del millón, Menchi, es la pregunta del millón. Y totalmente tiene que ver con políticas públicas que reconozcan tanto en los espacios culturales, educativos, así como en los espacios políticos, la participación de las personas y de la diversidad, ¿verdad? Porque igualmente hoy en día no tenemos dentro de nuestros
políticos, tantos representantes indígenas, por ejemplo, o afroparaguayes, ¿verdad? O sea, mucha gente está excluida de este sistema, de esta democracia en Paraguay. Invisibilizada. Invisibilizada totalmente, se niega la existencia y nos dejan como ciudadanos de segunda y hablando de que en este país no se discrimina y es una realidad que sí hay una discriminación hacia amplios sectores. Por eso elegiste ser abogado. Esa era mi idea a un primer momento, pero después me di cuenta que no se podía, o sea, en realidad no tengo mi matrícula y no litigo, en realidad me dedico a criticar las leyes y a hacer programas de educación en derecho. Creo que la gente se tiene que educar en derechos para poder reclamar los derechos y no ir a litigar, que eso es lo último que nos queda. El último paso debiera ser ese y bueno, y lamentablemente los otros pasos no se dan porque están absolutamente excluidos de las políticas públicas. O sea, vos fíjate, Erwin, la resistencia que hay ahora con este Plan Nacional de la Niñez, por ejemplo, y la adolescencia, para que justamente haya una educación con perspectiva de género. Y la sola palabra ya irrita a los sectores más conservadores y excluye la posibilidad de esta discusión que es tan importante. Pero como yo siempre digo, desde que estamos en el kinder, ¿verdad? Desde que damos los primeros pasos, porque ahí es donde primero se dejan de lado las desigualdades, ¿verdad? Ahí es donde aprendemos a no discriminar, porque en definitiva todo eso se aprende o se malaprende, en definitiva, ¿no? Así mismo, como decís, tiene que ver con varios factores. Uno de esos es que tenemos diferentes lugares donde aprender y uno de esos es la escuela. La escuela es el lugar donde socializamos y donde deberíamos estar compartiendo las diferencias. Pero la alta desigualdad que existe en este país, la falta de acceso a la educación, a la salud y a otros derechos, hacen que esas convivencias no sean posibles. Y lo mismo, esa palabra género como causa hoy tanta roncha, es lo mismo que en la época de la dictadura causaba derechos humanos o Constitución Nacional. Esas palabras siguen siendo unas palabras vacías hoy en día y que se usan como familia, la vida, la protección, pero en realidad hay muchas vidas que no están siendo protegidas. Entonces creo que es una cosa que vamos trayendo y vamos heredando generación en generación, pero también tengo la confianza de que las nuevas generaciones con el acceso a información que tienen van a hacer estos cambios, que no van a ser unos cambios legislativos, sino van a ser unos cambios sociales, que lo demuestran hoy que vamos a cumplir 18 años saliendo de las calles. La primera marcha en el 2004 éramos... ¿Cómo fue? A ver, ¿qué recordás? Eras muy joven también, Erwin. Estuve en la organización, tenía 22 años y era así un terror total salir a las calles. Teníamos miedo, no podíamos salir, no le contábamos a nuestra familia, lo hacíamos de noche. Entonces, pero decíamos también, tenemos que dar este paso. Si no damos nosotros, que ya estamos empoderados, que ya sabemos que tenemos derecho y que tenemos amigas que nos pueden contener, ¿quién lo va a hacer? Hoy cumplimos 18 años marchando, o sea, tenemos la mayoría de edad. O sea, decía hoy en un Twitter, o sea, una fecha muy que ya puede votar, 30. ya puede votar la marcha porque tiene 18 años y a mí me sorprende muchísimo y me llena de alegría. Y también contar esto que antes marchamos el 28 de junio y lo tomábamos como el Día Internacional del Orgullo Gay, nada más, de Stonewall. Y encontrar una fecha propia y encontrar una identidad propia, porque siempre nos sentíamos como extranjeros, como fuera de lugar, y encontrar que hubo una represión a homosexuales en el 59, en el 82, el caso también de Chana en el 93, o sea que siempre estuvimos en la sociedad paraguaya y siempre vamos a estar y no se van a deshacer de nosotros. Entonces eso da un orgullo muy grande de poder decir que el 30 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos LGTBI y el Día Nacional. Nacional. Eso es algo muy bueno. Qué importante. Yo comentaba justamente antes, en el inicio de este programa, hacía como una especie de resumen de esta pequeña historia, digo, pequeña desde el punto de vista de que son pocos años todavía para luchas que en otros ámbitos han tenido siglos, ¿verdad? Pero mencionaba justamente esto, lo del 30 de septiembre de 1959, con esa carta pública defendiendo justamente a los homosexuales que habían sido reprimidos, perseguidos y encarcelados, involucrándolos en el asesinato de Bernardo Aranda, ¿verdad? Y de ahí la importancia de rescatar esa fecha también, Erwin, ¿no? Sí, sobre todo también porque siempre pensábamos, como te decía hace rato, que veníamos como de otro lugar, y el encontrar esa fecha y decir cómo gente en 1959 se atrevió a escribir con una dictadura tan férrea, que se sabía todo, con un piragüereato tan a full,
cómo alguien se atrevió a escribir eso y nosotros en el 2004 no nos vamos a atrever a salir a las calles. Entonces creo que también esa carta fue una inspiración y sigue siendo, porque esa carta dice: nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nuestro cuerpo lo que queramos sin incomodar a los otros. Es poética, es una declaración de derechos, es una afirmación muy fuerte de la libertad. Y hablar de 59, entonces quiere decir que había gente en los 50 aquí en Paraguay que se animaba a pensar mucho más allá de esa dictadura que vino a aplacar y que nos duró 35 años y que nos cercenó todo un debate muy grande. Entonces, ¿cómo no en estas alturas no salir a las calles y reclamar si hubo gente durante ese régimen que se atrevió a hacer eso? Es anónima, pero es una fuerza, una potencia tan grande. Y atendiendo a eso, me pongo a pensar y digo, después del derrocamiento de la dictadura, ¿ustedes pensaron que se podía acceder al cumplimiento de los derechos de todos sin discriminaciones de ningún tipo mucho más rápidamente? Porque es como que eso marca un hito, ¿verdad? Después 35 años de dictadura atroz. Y hubo en el comienzo, después del derrocamiento de la dictadura, en los primeros años de democracia, como unos aires que parecía que algunos procesos se iban a dar de manera más acelerada. ¿Pensaste que eso también pudo haber ocurrido? ¿Y qué pudo haber pasado para que no se diera finalmente? Esa era la idea, o sea, en los 90, cuando cayó la dictadura 89, estábamos en democracia y todo se podía decir, no se podía censurar nada, bueno, aunque hubo un montón de otras cuestiones que no vamos a hablar de ahora. El momento fundamental fue que la gente se atrevió a hacer, por ejemplo, grupos artísticos que hacían show de transformismo, que hoy los llamamos drag queen, en ese momento, y juntar dinero para las personas que se estaban muriendo de VIH. Entonces la gente ni siquiera pensábamos en legislación tampoco. Decíamos, nosotros ni siquiera necesitábamos legislación porque ya estamos en democracia, ya somos libres. Y luego con el tiempo nos dimos cuenta que eso no es una realidad. Y por eso en el 94 surge Chopa, la primera organización en la comunidad homosexual del Paraguay, que es la primera organización con personería jurídica. Luego en el 99 surge el GAC-L, luego más adelante las Aireanas, y hoy tenemos marchas en Pedro Juan Caballero, tenemos marchas en Itapúa, la lucha se multiplica y eso es algo tan valioso de rescatar, que hay otras ciudades que se están animando a salir también, porque mucho antes se centraba en Asunción y hoy en día nos damos cuenta que la lucha es en todo el país. Erwin, y bueno, me mencionaba Ciudad del Este, Itapúa también, en Pedro Juan también me decías. Y Amambay es la tercera marcha, el 26 de septiembre van a tener la tercera marcha. Y fueron, digamos, personas que se autogestionaron, buscaron algún tipo de asesoramiento desde la capital, atendiendo a que si en la capital todavía hay mucha discriminación, yo me imagino lo que puede llegar a ser al interior del país, que son todavía, digamos, sociedades aún más pequeñas y más cerradas, ¿verdad? Así mismo, Michi, como vos decís, un momento era invitar a la gente de otras ciudades del país que vengan a Asunción. Que estén, y la gente quería venir. Y luego también surgió esto de apoyo también de Amnistía, de la coalición LGTBI, de varias otras organizaciones, de decir, ¿por qué no en las otras ciudades? Siempre se pensó como también que era algo muy imposible, pero hoy en día es una realidad y es como una cuestión que va mutando y que va cambiando. Muchas veces también antes para estudiar en la universidad tenías que venir a Asunción. Claro, es cierto, para ya no. Las chicas trans tenías que venir a Asunción para poder ser trans. Los chicos gays teníamos que irnos al centro de Asunción para poder vivir porque éramos expulsados de nuestra familia. Entonces la capital siempre concentra eso, pero no es lo único que hay. Porque no termina en calle última, como siempre decimos, sino la lucha y la reivindicación es por la diversidad en todas las comunidades, porque estamos dentro del movimiento campesino, no estamos en la chacarita, estamos en la clase alta, estamos en todos los sectores y siempre estuvimos, pero hoy sí podemos decir que somos y que estamos, no tenemos que ocultarlo. Erwin, ¿todavía sigue siendo muy difícil para las familias en general aceptar estas situaciones, o eso se va volviendo un poquito más sencillo, digamos, o la expulsión continúa de la misma manera? Yo creo que sigue habiendo expulsiones, sigue habiendo maltrato, expulsión de todo tipo de institución, la familia, la escuela, el trabajo, la universidad, siempre hay como una expulsión, pero también hay mucho aprendizaje y el aprendizaje se hace de los hijos a los padres. Los padres no van a aprender por sí solos. Tiene que ser el hijo, porque yo me sentía que estaba en una familia muy liberal,
pero cuando tocó a mí contarle a mi mamá, había como esto de llorar, de sentirse mal y no tener las herramientas para poder afrontar. Entonces, es al revés, no es que los padres van a poder abordar esto, sino a prepararse para esto, el abordaje, sino al una revés. vez que sucede el hecho, recién se puede esto procesar, y hoy hay grupos de padres, de personas y familiares LGTBI que están organizados y que también están dando herramientas a otra gente que no sabe cómo lidiar con estas situaciones. Y entonces eso es algo muy positivo, ¿verdad? Que antes era así como un problema muy grande. Hay una contención, digamos. Hay una contención, y también hay mucha información y mucho aprendizaje también, y mucha apertura desde las familias para poder aprender. Y entonces esa revelación ya no es dolorosa, sino es desde la alegría. ¿O todavía no estamos en esa etapa? Siempre todo es doloroso, pero luego de 1 año, 2 años, hay como una forma de decir que hay un alivio en la familia, porque al fin y al cabo la madre puede decir, le conozco de verdad a mi hijo, a mi hija, a mi hija, y el hijo, la hija, o yo puedo decir, fui sincero con mi familia y no tuve miedo, y hoy estoy con mi familia. Entonces, eso de poder mantener los lazos, y muchas veces no se puede, construimos otro tipo de familias alternativas, también, que son las amigas, los amigos, donde vamos formando otros grupos de contención, otras comunidades de contención, y eso tiene el movimiento LGBTI, que siempre fue una comunidad, que siempre es una familia donde estamos abiertos a recibir a otras personas que son expulsadas, pero también hay un gran cambio de la nueva generación, donde muchas personas pueden seguir sus estudios y no tienen que salir de la casa por el hecho de ser gay, lesbiana, trans. O sea, hay una transformación, hay, digamos, nuevas generaciones que tienen una manera absolutamente diferente de encarar. Totalmente, y no solamente eso, si hablamos en comparación a los otros países de la región, dice, bueno, Argentina tiene matrimonio igualitario, Uruguay se puede adoptar, hay ley contra toda forma de discriminación. En Paraguay, si bien no podemos hablar de cuestiones legislativas, sí podemos hablar de cuestiones sociales. Hoy en día hubo un trabajo muy fuerte desde el movimiento, y cumplimos 18 años marchando. Muchos padres que hoy son padres, estuvieron en la primera marcha. Entonces esperan y tienen esa duda, ¿será mi hijo o no será? Y si es y si no es, voy a aceptarlo como sea. Entonces yo creo que es un proceso y es una reivindicación y es un logro del movimiento social, de esto de salir cada año, de hacer actividades, de concienciar a la gente. Eso es un logro del movimiento social que tiene Paraguay. O sea, por un lado está lo que decías, lo cultural, ¿verdad? Y por otro lado está lo legislativo, que también es importante. Ambas cosas se retroalimentan. ¿Vos pensás que es factible lograr todas las reivindicaciones del colectivo solamente ocupando espacios de poder? ¿O crees que puede haber en algún momento, te gustaría a vos, por ejemplo, ocupar un espacio de poder, una banca en el Congreso de la República, para poder visibilizar todavía más esta situación de discriminación que viven? Así como decís, es multisectorial. Esta respuesta a la discriminación, a la violencia, a la desigualdad, tenemos que darlo desde todos los sectores. Yo me siento súper cómodo dentro del activismo de la sociedad civil. No me interesa en estos momentos la cuestión política partidaria, digamos, y tiene que ver con la educación, tiene que ver el sector político, tiene que ver los medios de comunicación tiene que ver una alianza entre todos esos sectores para poder lograr esos cambios. Sí, muchas veces se puede lograr hacer algunas políticas públicas, y es más, hoy el Ministerio de la Defensa Pública tiene un protocolo de atención a las personas LGTBI, y el Ministerio de Salud tiene una resolución para que a las personas trans se les llamen por su nombre social. Entonces esos son avances que hay, que muchas veces no se aplican porque los funcionarios o las funcionarias no lo conocen, y que está la ley, pero aplicarla es otra cosa, pero tiene que ver con varios pasos que hay. Y yo me quedo dentro del movimiento social, creo que apoyo y colaboro muchísimo más dentro de este espacio, dentro de la academia, dentro del periodismo, dentro del deporte, que hace poco hubo el torneo gay, le llamaban, pero de vóley. Entonces hay que hacerlo desde todos los sectores. Donde estemos hay que poder, le llamamos mariconizar el espacio, no tener miedo a ser un maricón, a mostrar las plumas, a mostrar la diferencia, ser como uno es, sin estar así todo duro en el lugar, como me siento cómodo hablando contigo. Entonces eso es, mariconizar los espacios es una consigna, mientras que no podamos tener estas legislaciones que nos protejan. La alternativa es poder generar comunidad, generar movimiento y generar estas armonías y estas conexiones entre diferentes organizaciones y diferentes sectores, que no estamos en el poder, pero que sí ejercemos una voz muy importante y que la gente escucha.
¿Qué especial va a haber este 30 de septiembre, Erwin? Especial, sobre todo que está instalado, o sea, la marcha no es de una organización, la marcha es un acto ciudadano, un acto político, cumple 18 años, viene gente de todo el país, se hacen actividades de todos lados y sobre todo que volvemos a recuperar esta memoria de elegir la escalinata antequera, donde las travestis fueron llevadas en la época de la dictadura, elegir la Plaza Uruguaya, que es la plaza de la prostitución de las trabajadoras sexuales, como un centro muy fundamental porque las compañeras trabajadoras sexuales estuvieron muy cerca nuestro cuando nadie quería hablar con nosotros. Y también elegir Calle Palma, que decíamos, le hicieron desfilar a los 108 por vergüenza. Y hoy desfilamos por esa calle con orgullo y pidiendo derechos para todas las personas. Por último, mirando a la cámara, ¿qué le dirías a esa sociedad que todavía se niega a la diversidad, a reconocer la diversidad? Principalmente que hasta que a uno no le toque, y esto es como el famoso, hasta que uno no lo sienta en carne propia, la discriminación, la violencia, uno piensa que está alejado. Y es una discusión que decíamos anteayer, o alguien planteó, ¿por qué tendríamos que tomar reivindicaciones del movimiento campesino dentro del movimiento LGTBI? Y hablamos, claro, nosotros de Asunción, que estamos rodeados de privilegios, no es lo mismo que una travesti indígena rodeada de soja. Son realidades diferentes y solamente el diálogo entre las diferentes y las diferencias puede hacer la pluralidad. Y eso, que todas las voces hacen canción en el viento. Ese para mí es el mensaje fundamental. Y Paraguay es un país diverso, es un país de diversidad, es un país de alegría y es un país donde faltan políticas públicas que eliminen con la desigualdad. Gracias, Erwin, por tu tiempo. Un gusto charlar contigo, de verdad. Un placer muy grande. Gracias. En este programa especial por el 30 de septiembre tengo el gran gusto de poder conversar con la querida amiga Irene Rotella, una mujer trans que viene peleando por los derechos de este colectivo desde hace ya muchísimos años, que ha sufrido violencia, persecución, su propia vida estuvo en peligro, pero aún así ella jamás decayó un solo instante en esta lucha permanente por los derechos humanos de las personas trans. ¿Cómo estás, Irene? Hola, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra que podamos encontrarnos y charlar. Irene, sos una mujer a la que admiro profundamente por tu lucha larga, sufriente, difícil, pero aún así firme, Irene. Así mismo. Así podríamos definir tu vida. Claro, así mismo. Creo que es una buena definición. Hace mucho tiempo las organizaciones por los derechos de las personas trans vienen justamente peleando por la reivindicación de sus derechos. Si pudieras hablar de, ¿hay algún avance, Irene? ¿En qué etapa estamos o en qué etapa está el colectivo en esta búsqueda por estos derechos que tienen que ser definitivamente reconocidos para las personas trans? Yo creo que el mejor avance que pude decir es que ya no guardamos silencio. El silencio, pues estábamos acostumbradas en una esquina, a que la gente nos vean solamente paradas en una esquina ofreciendo un trabajo sexual cuando muchos nos queríamos. Y hoy estamos en muchos lugares. Estamos en el arte, estamos en las noticias, estamos en distintos lugares, pero aún falta muchísimo, pero estamos. Y por eso digo del silencio, ya no nos van a callar. Y creo que ese es el mejor avance que puede haber. Después tenemos que tratar de unir a la comunidad, llegar a una política pública, a leyes. Pero creo que lo mejor que puedo decir para el avance es que nosotras hemos levantado la voz. ¿En qué tiempo se dio esto de ya no estar en silencio? ¿Hace cuánto tiempo que hay una manifestación así pública y que ya ustedes no se sienten tan solas y desprotegidas? Y yo creo que la historia remota de la época de la dictadura, estamos hablando de 1974, cuando las trans asumieron en plena dictadura salir a la luz y salir a las calles, justamente porque tenían que trabajar y porque tenían que vivir. Y claramente que eso tuvo su recorrido y hoy realmente nos encontramos en ese momento en que estamos luchando, organizadas,
Hoy hay distintas organizaciones, grupos trans, estamos, como decía, en el arte. También hay lugares, Menchi, donde yo digo que no entrábamos y que hoy te vas y haces una obra y no haces solamente de trans, sino que realmente contás tu historia. Y yo creo que ese es un gran paso. Bueno, yo quiero contarle a la gente que hoy nos está viendo que vos sos representante de Casa Diversa, sos la creadora en realidad de Casa Diversa, y me gustaría que nos hables un poquitito más de qué es Casa Diversa y cómo se sostiene, Irene. Bueno, Casa Diversa es un espacio, es un centro comunitario, es una casa trans, casa diversa, porque también abrazamos a la comunidad LGBTI. En este camino, en este recorrido, nos dimos cuenta que no solo las trans están solas, también están los hombres gays, las mujeres lesbianas, las bisexuales. Hay mucha gente que también sufre discriminación, violencia, rechazo, incomprensión. Y bueno, este centro se habilita hace 5 años, es un proyecto autogestionado que lo creamos nosotras, mujeres trans trabajadoras sexuales, para dar una oportunidad diferente a otras mujeres trans, a esas mujeres trans que no tienen familia, a esas mujeres trans que hoy son adolescentes y que son incomprendidas, rechazadas, y a esa queríamos darle un techo, un abrigo, una protección. Seguro. Sí, un espacio seguro. Ese espacio que no la tuve yo en su momento, yo tuve que, como muchas mujeres trans, tuvimos que salir a los 14 años a la calle, sin una política pública, sin un Estado que nos garantice protección y seguridad. Y no podemos decir que era trabajo, Menchi. A los 14 años, en una esquina, en una calle, era abuso, es abuso sexual. Así tiene que ser catalogado. Claro, entonces, y eso pasa hasta hoy. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar en Casa Diversa, esa protección. ¿Cuántas adolescentes tenés hoy en Casa Diversa, Irene? Por Casa Diversa, a lo largo de estos 5 años han pasado como 10 adolescentes, pero nosotras no trabajamos solo con adolescentes, trabajamos con toda clase de personas, distintas edades. Hoy hay 2 adolescentes que estamos ahí acompañando en este proceso, que también, por supuesto, la justicia acompaña, no solo nosotras. Y me decías, Irene, que una de las chicas incluso no sabe siquiera leer y escribir, o sea, hasta ese nivel o hasta ese punto llega la exclusión de las personas trans. Y la verdad que cuando una mujer trans empieza a construir su identidad, pierde justamente primero la familia y luego pierde la educación. Y esa educación termina a los 12, 13, 14 años. Entonces no culminamos nuestros colegios o quizás nuestra escuela. Mucha gente no fue a la escuela. Irene, en tu caso particular, ¿cómo fue tu historia? Y la verdad que fue muy difícil porque yo a los 13, bueno, yo tuve un episodio de que mis padres se separaron y ese episodio marcó una etapa en mi vida, pero finalmente yo a lo largo de eso después me vi a la calle, ¿verdad? Quizás mi rebeldía, quizás que mis padres no pudieron comprenderme, hizo que yo terminara la calle, y en la calle era sobrevivir. Y sobreviví de los 14 años sin educación. Tenía tercer grado. ¿Había salido del colegio salí hasta de la escuela, tercer grado? Sí, porque no me comprendían en la escuela. Tampoco. Yo sufrí mucha violencia en la escuela por los profesores mismos, ¿verdad? Por eso qué importante, ahora que mencionas eso, Irene, qué importante que es la educación integral de la sexualidad para poder comprender todas las disidencias sexuales, ¿verdad? Toda la diversidad sexual, porque si no, el sufrimiento de un ser humano, una persona, es enorme, es enorme. ¿Y qué responsabilidad tiene ese niño o esa niña o ese adolescente de lo que está pasando cuando a todo a su alrededor es exclusión, es desconocimiento, es indiferencia? Claro. Te tocó vivir a vos en carne propia y eso es lo que vos tratás de evitar para jóvenes, adolescentes o mujeres de la colectividad que puedan estar pasando por esta situación de exclusión, que puedan tener al menos un refugio desde donde construir su identidad también. Claro, y ese es el más llamado por gente que yo digo antiderechos, que le llaman la ideología, ¿verdad? Pero que no es eso. No Lo que estamos buscando es que justamente tengamos la posibilidad de identificar esos abusos, o quizás, porque yo me pregunto, a mí, ¿quién me preguntó mi identidad en ese momento? Hasta hoy pasa que los profesores no saben abordar a una persona trans, entonces terminamos huyendo de las escuelas. El bullying es tremendo, la salud mental, la violencia que se sufre, ¿verdad? Y los abusos, porque hay abusos también en las escuelas, y no pasa solo con mujeres cis, con hombres cis, pasa con personas LGBTI, y eso no se ve.
y no es porque me tiene que gustar, porque vos sabes que hasta ese punto llega la gente que piensa que a una mujer trans a una edad de adolescente o siendo niña te gusta, por eso te pasa. Claro, ¿entendés? Y eso no pasa así, Menchi, eso no es la realidad. O sea, no me puede gustar a esa edad, y eso es lo que la sociedad tiene que comprender. A veces yo digo que es muy duro la sociedad, pero ¿cuánto falta todavía, Irene? ¿Cuánto falta? Hemos andado un camino, o sea, si nos ponemos a pensar en lo que fue tu adolescencia y lo que es la adolescencia hoy, de chicas que de alguna manera tienen ya un espacio de mayor protección, si bien todavía falta mucho. Pero ¿en qué parte del camino estamos, Irene? Y yo creo que estamos en un 20% que recae en la sociedad civil, o sea, recae en las personas quienes hemos pasado por eso y lo que estamos haciendo. Falta muchísimo compromiso de la sociedad en general, del Estado, del sector público, de mucha gente. No es una responsabilidad de un solo colectivo. Yo siempre por eso me pregunto y siempre digo, ¿cuántas veces mucha gente han pasado en sus autos con sus familias y han visto a una chica trans en la calle y la han insultado? Y no se han preguntado qué pasa con ella. ¿Por qué estaba ahí? Claro, y eso es lo que como sociedad yo creo que hemos perdido. Primero hemos perdido el escucharnos y hemos perdido esa humanidad. Por eso es tan importante seguir luchando por los derechos humanos, ¿verdad? Porque de eso se trata, salvar vidas. ¿Te sentís sola de pronto, Irene, en esta lucha? Me he sentido muchas veces sola, pero después me di cuenta que no lo estoy. Y que no es cierto lo que un sector que tiene mucho poder quiere hacer creer, de que estoy sola. Yo he sufrido hace poco una amenaza de muerte de vuelta. Otra vez. Nuevamente, ¿verdad? Y que me hicieron sentir que no estoy sola y que realmente no va a ser lo mismo hace 20 años atrás si me mataban. Hace 20 años atrás, cuando había recibido ese impacto de bala, quizás iba a pasar desapercibido todo. Pero hoy no creo que pase desapercibida. No, pero tenemos que evitar que eso suceda. Claro, evidentemente. Pero puede suceder. O sea, yo voy a ser muy dura y muy honesta. Yo creo que en algún momento en mi vida, ojalá no pase, pero creo que corro el riesgo de que me mate la gente. Y yo me levanto con eso. ¿Vos pensás que la intolerancia todavía puede llegar hasta ese...? Vos sabés que sí, creo. Lamentablemente, Irene, hemos sido testigos del asesinato de mujeres trans. Hace poquito, de vuelta, mataron a Lari, claro. ¿Verdad? Entonces, esto es una realidad. Sí, y toda persona que trabaja en la defensa de los derechos humanos está expuesta a la intolerancia y a la violencia. Quizás porque uno no lo quiere hacer. Yo, como te digo, en la calle, a mí muchas veces me pueden golpear sin querer matarme, pero me pueden ocurrir. Entonces, cuando yo me levanto y salgo, siempre creo que no sé si voy a volver. Esa es mi realidad. Pero trato de ser fuerte, a pesar de que no es fácil. Y a pesar de que lograste, digamos, algunas reivindicaciones para vos en particular, decidiste tomar este camino de la lucha, de seguir visibilizando la problemática de las mujeres trans en Casa Diversa, amparando a personas que buscan un refugio en ese lugar. Podías haberte quedado, digo, más tranquila, podías haberte quedado, no sé, en tu casa, a lo mejor ya disfrutando de un cierto nivel de bienestar, pero tomaste la otra bandera, Irene. ¿Por qué? Y porque creo que no puedo estar ausente a lo que pasa. Y como te dije, falta muchísimo en Paraguay. A pesar de que yo creo que la sociedad paraguaya puede ser solidaria, pero también es cruel. Hay una crueldad, y yo creo que ese es justamente lo que nos pone, tanto la gente que habla en nombre de Dios. Yo creo plenamente en la espiritualidad. ¿Vos sos creyente? Amo, sí, creo en Dios. ¿Pero tenés un credo en particular? ¿Vas a una iglesia en particular? No. ¿O sentís que ahí también hay exclusión a las personas trans? Antes me iba a Cacupé y cuando escuché la homilía de una persona que me ofendió, dije que no, Nunca ¿verdad? Más. Y hoy me quedo en mi casa. Mi mamá, que falleció este año, me enseñó a orar y a entender y comprender. Y de verdad hoy yo creo en la espiritualidad, creo en Dios y sé que Dios me acompaña en todo momento. O sea, nadie me va a sacar de ese lugar, ¿verdad? Y yo respeto todas las creencias, respeto todas las religiones
y yo quiero que todas o las incluso los religiones que me no respeten. creen también, ¿verdad? Claro, así ¿Vos mismo. crees que hay una nueva generación, Iren, que está cambiando esa mentalidad tan conservadora, tan discriminatoria? ¿Vos pensás que sí, que hay un recambio? Yo creo que sí. Yo creo que los jóvenes, no sé cuánto tiempo falta, pero creo que en la juventud va a haber el cambio. Yo sé que en Paraguay va a llegar el cambio. En algún momento el cambio que anhelamos, ¿verdad? Lo que pasa en otros países de la región, el tener más acceso, o sea, que personas accedan a su derecho, Claro. de eso se trata, ¿verdad? Porque todos conocemos con derecho, Claro. solamente que la sociedad nos divide. A propósito de eso, y para ir finalizando la entrevista, Iren, ¿qué recomendaciones le darías a las autoridades, a los administradores del Estado paraguayo a propósito de esto que estábamos hablando? Y yo creo que, no sé si hoy, con estas autoridades que tenemos, puede haber un cambio. Yo creo que si les toco el corazón, mentira, no va a cambiar. Te hablo en el nombre de Dios y es mentira. Pero sí creo que hay una nueva generación que tiene que acceder a ese lugar y que tiene que tratar de hacer justamente ocupar estos espacios. Y a esa gente sí creo que tenemos que hablarle en que puedan comprender y entender. Y de verdad falta muchísima educación en nuestro país. La educación es la base de todo. Si pudieras en este momento, mirando a la cámara, dirigirte a la sociedad paraguaya, ¿qué le dirías, Iren? Le diría que no tenemos tiempo para odiar, que solo tenemos tiempo para amar, para ser felices y para ser quienes queremos ser orgullosamente travesti trans. Gracias, Iren. Bueno, nuestra última invitada de esta edición del Sofá de tus Derechos es Rosa Poza. Ella es paraguaya, española, pedagoga, feminista, defensora de los derechos humanos, fundadora y activista de Ireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, y es una respetable señora lesbiana. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, gracias por decir toda mi identidad, porque soy una respetable señora lesbiana. A estas alturas, así es. Pues. Rosa adoptó la nacionalidad paraguaya. ¿Llegaste aquí a Paraguay hace cuántos años? Llegué en el año 97, o sea, va a ser 25 años. Por eso yo le pregunto a la gente joven, cuando usted, señora, es española, sí, pero hace 25 años que estoy acá. ¿Cuántos años vos tenés? 23, ¿viste? Soy más paraguaya. Entonces, sí, me nacionalicé en el año 2012, obtuve la nacionalidad después de pasar un examen de paraguayidad, que luego les contaré, pero eso es otro tema. Pero aprobé mi examen. Me imagino. Y hay que aprenderse el himno bien y todo eso. Entonces, bueno, y tengo la nacionalidad, voto acá en Paraguay, tengo el pasaporte paraguayo y así. Qué bueno. Aunque el acento pues me delata, ¿no? No, el acento eso vas a acarrear toda la vida. Sí, exactamente. Pero bueno, lo otro es, me parece muy importante que tomaste la decisión de hacerte paraguaya. ¿Por qué? Y eso yo que cuando estaba en el juramento, en el Poder Judicial, la gente decía, yo quiero ser paraguaya por esta razón, por mi trabajo, y vos y yo, ¿de onda? ¿De onda? No me pregunten tanto. Quiero ser paraguaya. Quería ser paraguaya. Como respetable señora lesbiana, ¿cómo era la situación en el 97 en Paraguay para una respetable señora lesbiana? Claro, yo antes no era ni tan respetable ni tan señora, pero sí lesbiana. Pero sí era muy lesbiana. Entonces, bueno, la situación era muy distinta a la de ahora, porque estamos hablando de una invisibilidad total. O muy casi total. En el año 97 ya había surgido la primera organización que era, bueno, una de las primeras que era el Chopa, pero estaban como más hacia adentro, ¿no? Y entonces la primera organización surge en el año 99, que fueron 2 años después de que yo llegué, y sí ahí empieza una cuestión un poco más política de la cuestión LGTB, ¿no? Yo no venía de ningún activismo en España, ¿no? O sea, venía... Pero había salido del closet hace rato. Sí, pero venía de las nubes, o sea, no estaba en el activismo. Sí, en el activismo LGTB no, sí, ya era feminista, pero no estaba en esta cuestión, y empieza así mi activismo en el grupo Acción Gay,
gay, entramos ahí unas chicas que éramos feministas, y ahí empezamos a poner la L del Grupo de Acción Gay Lésbico, que fue la organización que muchos años después inicia con la marcha en el año 2004, ¿no? Bueno, pero ¿cuál fue la primera manifestación pública que tuvieron? Pues me contaba fuera de cámara. Sí. Me parece muy interesante porque yo hacía hoy el relato así breve de un poco alguna referencia histórica y mencionaba lo del 2003, que fue el primer acto público que se hizo en Plaza Italia, y después el 2004 con esa primera marcha por las calles de Asunción. Pero hay un antecedente a esa marcha. Maravilloso, que es en el año 98, en diciembre, que era el 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Y entonces era el año 98, en diciembre, estaba gobernando Cubas Grau, y estábamos en la manifestación frente a la catedral, y la manifestación iba de la catedral a la Plaza de los Desaparecidos, ¿no? Y en esa manifestación estaban bastantes personas trans, que en aquel momento creo que la identidad se definía más como travesti, que se llamaban Lazos, la organización, y había como 15 personas, 15 chicas trans, travestis, como no sé cómo se definían ellas en particular, ¿verdad? Y había dos lesbianillas ahí con su bandera del arco iris, una bandera así chiquitita, y la llevaba cada una de un extremo, era bastante simpático. Y la plaza de armas había que atravesarla y estaba llena de obieristas, bueno, porque estaban en ese momento en el poder, ¿verdad? Y entonces, cuando atravesamos, yo me acuerdo que sentía así como un miedito, porque había un silencio, pero con una tensión muy fuerte, y sí que había como un miedo, digo, pero no hubo ninguna agresión, o sea, pero la tensión era gigantesca. Se sentía. O sea, sí, era así como, era como que el aire era tan espeso que hasta nos costaba caminar, ¿no? Pero fue muy genial, y estaba Lucero, que era una de las personas de esta fundación, la organización Lazos, que llevaba el informe de derechos humanos escrito en el año 96, lo llevaba así, iba caminando así con el informe, y había una que tenía un cartel que decía somos humanas o no somos extraterrestres, somos personas humanas, ¿no? Era genial, eso fue fantástico, ¿no? Y para mí esa fue una de las primeras, aunque no era LGTB, era la marcha por el Día de los Derechos Humanos, esa reivindicación como derechos humanos me parece que fue genial, y en el año 98. ¿Cuándo nace Aireana en particular? Y vos estás en la fundación de Aireana. Sí. Nace en el año 2003, ¿sí? Porque nosotras queríamos trabajar toda la cuestión de los derechos sexuales, la lesbiandad desde el feminismo, porque muchas ya éramos feministas, y queríamos trabajarlo desde esa óptica, ¿no? Entonces ahí surge Aireana en el año, el año 2003. 2003. ¿Y cómo nace, digamos, eso? ¿Cómo finalmente deciden formar Aireana? ¿Quiénes fueron las que empujaron la cosa para que finalmente se concretara en Aireana? ¿Y qué resistencias hubo en ese momento o qué agresiones sintieron al conformarse como tales? Bueno, nosotros formábamos parte, bastantes de las fundadoras de Aireana, formamos parte del Grupo de Acción Gay Lésbico, ¿no? Entonces, hay esa tensión que hubo en todo el continente y en el mundo mundial entre gays y lesbianas, con cuestiones que tienen que ver con el machismo, con la... con todas las cuestiones de género y de tensiones en ese momento y todo lo que tiene, en ese momento, en el actual, en el presente, en el futuro. En todos. ¿Cuándo ha cambiado eso? Pero en ese momento era un clásico, ¿no? Porque después de que sucedió, yo estuve mirando la historia, perdón, esta máscara. Sí, es complicado. Estoy mirando la historia que pasó en varios países de América Latina, y es así como que se repite, es un calco, ¿no? De organizaciones mixtas, de gays y lesbianas, porque en aquel momento las trans ya eran más inteligentes, sabían... Porque la cuestión es poder buscar tu propio poder y articularte. Bueno, esto lo voy a explicar un poco después. Pero en realidad era eso, ¿no? Estábamos juntos, juntes, en aquel momento no se hablaba de juntes, pero en el mismo lugar, y había cuestiones que tenían que ver más bien eso con el machismo, o con lo gay es lo principal, y lo secundario, el ala es allá lejos. Nosotros somos el centro, ustedes son la periferia. Y no nos gustó eso, la periferia, no, vamos a hacer nuestro propio centro en otro lado. Y eso al principio fue muy mal tomado, porque era ustedes dividen el movimiento, que ya es el clásico, no solamente en lo LGTB, sino también en el movimiento campesino, en todos lados, en los movimientos sociales, en los partidos, en todos lados, ¿no?
Y entonces ahí fundamos Aireana con alguna resistencia de dividen el movimiento, pero después, pasados los sufrimientos, logramos desde nuestro propio centro, de nuestro propio poder, desde conocernos, darnos la energía, poder articularnos con los chicos, poder articularnos también con las personas trans desde nuestra lesbiandad, ¿no? Que creo que eso es un poco lo positivo, ¿no? Buscar nuestro propio poder, ¿no? Buscar el propio poder, pero generar la articulación, porque obviamente la articulación es lo que da fuerza. Exactamente, ¿no? Entonces, no nosotras solas, todo bien, pero la cuestión es poder articularte sin que seas aplastada, ¿no? O sea, que puedas negociar en plan de igualdad, no en un plan de inferioridad. Entonces, creo que para eso es necesario tener cuestiones propias, ¿no? Entre comillas propias. Digo, porque, bueno, claro. Intereses que son específicos también. Exactamente, y poder negociarlo desde ahí, ¿no? No ser la parte, la periferia. El apéndice. sino estar también en tu propio centro y poder negociar en igualdad. Y eso creo que sucedió, de hecho, por eso ahora hay una coalición que nació muchos años antes, ¿verdad? Y por eso hay una marcha en el 30, por eso nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Eso no está exento de conflictos, obviamente, como en todos los movimientos sociales. Como en todos los colectivos. Sí, cuando hay varias personas ya. Sí, nos dividimos. Entonces, creo que es eso. Y yo no lo considero una división, sino una multiplicación. Siempre lo decimos, porque realmente cuando la gente puede adquirir su propia energía, adquirir su poder, juntarse entre sí, contar sus cosas, puede mirar a las otras personas desde un lugar muy distinto, ¿no? Entonces es multiplicarse, no es dividirse. Al contrario, lo que pasa es que en realidad lo que se busca es valorar la diversidad, ¿verdad? Y darle mucha fuerza a esa diversidad. Entonces, en realidad no se tiene que hablar de división, pero sí saber exactamente cuál es el manejo de cada uno de los grupos, ¿verdad? Y obviamente después apuntamos a otro objetivo que sí podemos tener en común. Si bien aquí cada uno puede trabajar en lo que le es más perentorio o más necesario, pero después siempre tenemos que tener un objetivo común. Y eso pasa en todos los sectores de la sociedad, Rosa. Fíjate que hoy no nos ponemos de acuerdo, nos seguimos dividiendo en vez de fortalecernos en esa diversidad para apuntar a un objetivo que está por encima de todos los intereses particulares que podamos tener. Exactamente, así mismo. Sí, ¿verdad? Bueno, y desde ese 2003, ¿cómo fue avanzando el movimiento? La lesbiandad, como decís, me encantó el término, la lesbiandad. ¿Cómo se está dando eso en Paraguay? Y en comparación con los países de la región, por ejemplo, ya no vayamos a Europa, que ahí la cosa es bien distinta, pero en relación a los países de la región, ¿cómo va avanzando esto? Bueno, la lesbiandad el existir ya es un logro, yo digo, ¿no? Porque nosotros decíamos libertad, igualdad, lesbiandad, con un poco de burlarnos de la fraternidad, de que, bueno, si ellos dicen fraternidad, decimos lesbiandad y vamos todos con eso, ¿no? Haciendo también chiste de eso, yo creo que hay una cuestión bastante... No sé si decir atrasada, porque atrasada parece que todo tiene que ser lineal, pero un poco difícil con el reconocimiento de los derechos de las lesbianas, de todas las personas LGTB, y en realidad también sabemos, nos ubicamos en un lugar donde con sucesivos gobiernos que tienen mucho desprecio por los derechos humanos de mucha gente. Sí. O sea, no es que somos la única despreciada, lo sabemos. O sea, en ese contexto de falta de respeto, atropellar los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las campesinas, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, todo en ese ámbito nos ubicamos en un lugar donde realmente no hay un reconocimiento a la lesbiandad como tal, es decir, donde hay una suposición, por ejemplo, en las políticas públicas que se dirigen a mujeres, una suposición general de heterosexualidad, también de urbanidad, de ser urbana, de ser blanca, bueno, todas esas suposiciones que hacen que las políticas públicas excluyan a un montón de personas. O estén pensadas de tal manera que no puedas acceder o no puedas ni pensar en eso, ¿no? Entonces es una de las cuestiones importantes. Otra cosa es el tema de la organización. La sociedad civil cambió mucho en los últimos años y ahora... Antes era decir, en un lugar público así, alguien que dijera, hola, yo soy lesbiana, era, no, que se calle, por favor. O era muy atrevido, no era que tu corazón tenía que temblar, así, hola, yo me llamo Rosa. Rápido, para que ya pasara el momento. Vamos a ver que te iba a mirar todo el mundo, no sé qué, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez fui a un curso en Costa Rica de Derechos Humanos y era el año 2001, que no era tan ayer, bueno, para nosotros las viejas es ayer, pero...
pero bueno, hace mucho, hace 20 años, 20 Bien con los zapatos, disculpad. Bueno, 20 años. Entonces, me acuerdo que dije, yo soy de Irán en esa época, del grupo Acción Gay Lésbico, y las miradas de las 100 personas eran... en esa época luego era así. Nadie decía nada en público y luego, yo también. Así te decía, ¿no? Después la confesión así más discreta. Claro, o sea, bueno, entonces ahora, todo esto para decir que ahora cuando estamos en reuniones feministas, que alguien diga, hola, sí, yo soy bisexual, soy lesbiana, Claro. No pasa nada. Una cosa ridícula, ¿no? Claro, no Eso tiene ninguna trascendencia. Que en realidad eso es también por lo que luchamos mucho tiempo, para que eso llegue a ser... De esa forma, no haya que hacer ningún esfuerzo para decir soy lesbiana, o sea, porque, bueno, ¿qué me importa, más o menos, ¿no? Totalmente. Pero que no sea una cosa trágica, Claro, entonces... traumática. Exactamente. Yo hablaba con Erwin recién, le decía, si eso fue cambiando de alguna manera, y si ya ese momento de salir del closet, ¿verdad? O ni siquiera tener que salir del closet, sino... poder estar como sos, digamos, a lo largo de los años y no tener que dar ese paso, pero si todavía ese paso sigue siendo traumático, sigue siendo doloroso, sigue habiendo exclusión, Rosa, también para las lesbianas. Totalmente, o sea, porque está este lado que te digo de que hay que ahora es mucho más sencillo que las personas salgan del closet, pero al mismo tiempo, simultáneamente, sigue habiendo familias que encierran, que golpean, que le mandan a sus hijas lesbianas a, entre comillas, la conversión. Sí, a convertirse, o que incluso hay cosas terribles como hasta violaciones por encargo, o sea, cosas de terror que existen simultáneamente a los tiempos cambian y la gente sale del closet con más facilidad. De otra manera. O sea, es simultáneo, esas cosas de terror que pertenecen a, no sé, al 1800 o al 1700, no sé, o incluso más lejos, siguen existiendo ahora y siguen existiendo más de lo que nos imaginamos, ¿no? En Airiana tenemos un número que se llama, o sea, una línea telefónica gratuita que se llama Arogendú. Y ¿Qué hacen ahí? Bueno, ahí atendemos a personas, no solamente a lesbianas, sino todo LGTB, que puedan tener algún problema de discriminación o lo que sea, ¿verdad? Digo lo que sea porque son muchas las cosas que salen. Y lo que sí detectamos durante el periodo de la pandemia, donde había más encierro, era que esta cuestión de violencia y de encierro de las familias, sobre todo hacia las adolescentes lesbianas, también hacia los chicos gays, pero mucho más este control sobre la vida de las mujeres, viste que es así, que se multiplicó porque como desaparecieron los espacios de respiro y el tema de estar en la familia multiplicaba esta cuestión de violencia, aislamiento, no sé qué, ¿no? Porque en muchos casos para los muchachos es la expulsión, pero para las chicas es el encierro, ¿no? Es la negación total. Exactamente de la vida, ¿no? Y esto sigue sucediendo y siguen sucediendo cosas espantosas como esas mal llamadas terapias de conversión, que muchas veces están vinculadas a grupos ultrarreligiosos, etc. Te iba a preguntar, Rosa, justamente sobre el tema de las religiones, ¿verdad? Cómo lamentablemente han pretendido encubrir realidades de esta diversidad sexual, pero, digamos, sometiendo a las personas a situaciones realmente donde no se tienen en cuenta ningún tipo de derechos, de tortura directamente. Sí, de tortura. En realidad, los sectores religiosos, no sé cómo decirlo, porque la religión en sí misma, la espiritualidad de la gente no tiene nada que ver con un credo en particular. Exactamente, con los sectores religiosos, las iglesias o sectores que hacen ese tipo de cosas, que es justificarse, o sea, en nombre de Dios, bueno, en nombre de Dios en este... Ay, otra vez. Tranquila, no te preocupes, es normal. Yo el otro día traté de tomar un vaso de agua y me olvidé que tenía el visor puesto, así que imagina el resultado. Por suerte no era vino. Entonces, ¿qué estaba diciendo? No, lo de las religiones. Estos sectores religiosos que hacen estas cuestiones de tortura, porque es tortura, en nombre de Dios es de terror, es terrorífico y tiene que ver con la manipulación de la gente, ¿no? Porque independientemente una cosa es la espiritualidad, la creencia en Dios, en lo que quieras, y otra cosa es la administración y la manipulación de esa fe para fines políticos, para fines económicos y en realidad tiene que ver también con quitarle derechos a la gente con una idea de sociedad
que no existe, porque en realidad es querer una sociedad monolítica, o sea, una sociedad que crea que todos crean como yo y si no creen como yo ya está mal, que tengan una sola sexualidad. Hay un término que me parece muy interesante que lo usa un sociólogo que dice la higienización. Totalmente, ¿verdad? sí. Y es eso un poco, y la homogeneización de las sociedades de manera que sea más fácil manejarlas, obviamente, en la medida en que aparecen voces discordantes, la cuestión se vuelve bastante más compleja. Claro, ¿no? Cuando se higieniza nos sacan a la suciedad, la que consideran Yarey, no sé. Así, que entonces, es así. Sí, eso es tremendo. Así es. Y creo que eso tenemos que ser firmes con esa cuestión, porque eso es tortura, es tortura, no es es una terapia, no es ninguna terapia, eso es someterle a las personas a tortura. Y eso debería estar mucho más perseguido de lo que está. Hay una cuestión medio permisiva, medio bueno, pero la familia, los padres pueden decidir. Yo creo que nadie puede decidir sobre la libertad de las personas. Obviamente no. Y ahí, de vuelta, y es un tema que siempre traigo a colación y que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, Rosa, que es fundamental justamente para poder alertar de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque lamentablemente un adolescente que es sometida por su propia familia a una terapia de conversión no tiene a lo mejor la información suficiente para decir, no, esto es tortura. Yo no me van a convertir en una cosa que no soy, en alguien que no soy. Claro, a través de la tortura no le cambia, no le cambia a nadie, ¿no? Claro, claro. Y el sufrimiento enorme que le genera a esa persona y la dificultad que tiene para poder de alguna manera ser un ser humano equilibrado y ser feliz, que en definitiva es lo que buscamos, ¿no? Lo que deberíamos buscar. Si tuvieras que mirar a la cámara y decirle algo a la sociedad paraguaya, a esa cámara, ¿qué le dirías? A toda la sociedad, otra vez. A toda la sociedad, o a la parte de la sociedad que vos quieras. Bueno, yo creo que todas las sociedades son diversas, la sociedad paraguaya es tan diversa como todas las sociedades, que no se puede pensar, nunca se va a poder pensar que todas las personas vamos a ser iguales en forma de ser. Iguales en derechos sí, pero no iguales en forma de ser. No se puede pensar en un país que sin lesbianas, sin gays, sin trans, todo el mundo heterosexual, todo el mundo cis, todo el mundo blanco, todo el mundo de una cierta edad, todo el mundo personas sin discapacidad, sin VIH, no sé, o sea, no se puede pensar así, y hay que poder pensar en la diversidad de la ciudadanía para poder pensar en leyes, para poder convivir mejor. En realidad, la estrategia de algunos grupos antiderechos tiene que ver con presentarnos a la diversidad como amenaza para luego justificar la violencia, ¿no? Nosotros no somos una amenaza para nadie, ni un poco una amenaza, pero el presentarnos así hace que la violencia se justifique, ¿no? Y eso es... perdón, tengo que mirar la cámara. Eso es terrible. No lo permitan, por favor. Celebremos la diversidad el 30 de septiembre y siempre. Por supuesto, el 30 de septiembre, Día Nacional. Espera, me olvidé una cosa importantísima. Por favor. Importantísima. El 16 de septiembre, ¿le digo a la cámara o te lo digo a vos? Dímelo a mí o a la cámara como quieras. El 16 de septiembre es el Día Nacional Paraguayo de la Visibilidad Lésbica, por favor. Mira, nos estamos olvidando de algo es muy importante. ¿Por qué el 16? ¿Por qué el 16? Porque el 16 de septiembre de 1993, Chana y unas cuantas más en El Buen Pastor, cuando hubo una visita del Poder Judicial, reclamaron las visitas íntimas para lesbianas. Y entonces el titular... Pero hasta ahora no están permitidas. No están permitidas. Pero el pie está en la foto de Chana y 3 compañeras más, cara descubierta, lesbianísimas, y dice el pie de foto, lesbianas en pie de guerra. No me digas que no es fantástico. Por favor. No puedo creer. Lesbianas en pie de guerra, dice el pie de foto. Genial, ¿no? Y nosotras por eso estuvimos investigando bastantes años sobre esto hasta que encontramos la fecha exacta. Celebramos y conmemoramos las que lucharon antes que nosotras. Claro, no había organizaciones en ese momento y eran justamente las lesbianas que estaban en la cárcel y que no tenían nada que perder ni que ocultar. Que decían, bueno, queremos el derecho a la visita íntima que todavía 2021 no está reconocido. Existe el reglamento, pero no lo quieren implementar por estas cosas de la vida de no reconocer los derechos de la gente que suele pasar en el poder. Exactamente. Una vez más. Sí. Rosa, un placer hablar contigo, un gusto grande. Gracias por esta visita. Gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas enriquecedoras charlas gracias a la diversidad sexual. Nos encontramos en un próximo Sofá de tus Derechos.